if you haven't seen this, I have a little beU pop socket here. So we're gonna throw away some pop sockets for you for being at the event. Hi everyone. My name's Natasha and I'm the brand manager at HQ. So before we get started, I'd like to take some time to review why skincare. So today we're in beverages, weight management, nutraceuticals, but let's walk through why skincare made sense as the next big opportunity. Antes de comenzar, me gustaría dedicar un tiempo a revisar por qué el cuidado de la piel. Hoy estamos en la industria de las bebidas, el control de peso, los nutracéuticos, pero veamos por qué el cuidado de la piel tiene sentido como la siguiente categoría de oportunidad. So when we look on a global scale, the skincare category continues to see an upward trend line, projecting huge growth. In the next 5 years, we're expected to see $45 billion. Cuando observamos en una escala global, la categoría de cuidado de la piel continúa siendo una línea de tendencia ascendente con un crecimiento masivo. Se espera que en los próximos 5 años crezca hasta los $45 billones. When we look at skincare as a whole, facial care is by far the largest segment, which is great news for us because that's our focus. Cuando entendemos el cuidado de la piel como un todo, el cuidado facial es el segmento más grande de todos. Esto es una gran noticia para nosotros porque es donde hemos elegido enfocarnos. When we look at what consumers need, we see global trends like moisturizing, hydration, botanicals, and anti-aging, which again is great for us because that's been our focus. Cuando observamos lo que los consumidores necesitan, vemos tendencias globales en hidratación, ingredientes botánicos y anti-envejecimiento. Lo que a su vez es una excelente idea porque Organo es en lo que se está enfocando y es el foco de interés con esta línea. Next, we need to better understand the consumer's behavior through what's trending. Women are no longer satisfied with 1 or 2 beauty products. They're constantly exploring for the next new thing and willing to try the next new product. También necesitábamos entender mejor el comportamiento del consumidor a través de las tendencias. Las mujeres no están satisfechas con los mismos productos de belleza de siempre. Están constantemente explorando la próxima cosa nueva en el mercado y están dispuestas a probar. They're also looking for easier and simpler ways to buy. 58% look for simple product directions. 53% want shorter ingredient lists. También están buscando formas más fáciles y sencillas de comprar productos. El 58% busca instrucciones de productos simples y están dispuestas a probar. This matters because women are excited by new and innovation. Am I right? Yeah. They've also become increasingly aware of the importance of health and wellness, which is what we're about, in their overall lives. So, natural ingredients matter. El 53% quiere que los ingredientes sean listos. También es importante que estén entusiasmadas con la parte nueva, con la innovación y a su vez que estar conscientes de la importancia de la salud y el bienestar en general. As a result, all these factors were considered when we created the new skincare line. Como resultado, todos estos factores se tuvieron en cuenta al crear la línea beU. So let's dig a little deeper on the natural trend.
Así que vamos a profundizar un poco más en la tendencia natural. More than half of women want and are looking for natural ingredients. They're also adding more products to their routine and they're using them more often. I am. Más de la mitad de las mujeres quieren y buscan ingredientes naturales, también están agregando más productos a su rutina y usándolos más a menudo. As you can see on the chart to the right, skincare has the largest market share when it comes to natural beauty. Yes. Como pueden ver en el gráfico, el cuidado de la piel tiene la mayor cuota de mercado en lo que se refiere a belleza natural. So the last thing we considered was what consumers are actually doing today. Lo último que consideramos fue lo que los consumidores están haciendo hoy en día. We know that there are women between 18 and 54 using anywhere between 4 to 9 or more products on a daily basis. This opens up the opportunity for us to try new and innovative product. Sabemos que las mujeres entre 18 y 54 años utilizan entre 4 y 9 o más productos diariamente y también están abiertas a probar nuevos productos del mercado. We also know that they turn to premium brands when they're looking for specific things like anti-aging and facial serums, which again opens up the door for us to leverage specialty products. Sabemos que recurren a marcas más premium para más necesidades específicas como lo que es antiedad o anti-envejecimiento y sueros faciales, lo que también abre la oportunidad de aprovechar para más tipos de productos especializados dentro de la línea del cuidado de la piel. We also know that last year 63% bought new products to replace what they already have. What does that tell us? They're willing to buy and try. Sabemos que el año pasado el 63% compró nuevos productos para reemplazar los que tienen en los baños hoy en día, lo que nos dice que están dispuestos a probar nuevas marcas y nuevos productos en el mercado. We also know, this is probably the most important, that they spend an average of $95 a quarter, which is equivalent to $376 annually, which means they're willing to spend money. Y sabemos que están gastando un promedio de $95 por trimestre, lo que significa $376 al año, lo que sabemos que están dispuestos a gastar dinero en esto. So they're willing to try new products, replace what they already have, and spend more money. Are these not all reasons why we should start a skincare line? Yeah. Por lo tanto, están dispuestos a probar nuevos productos, reemplazar lo que tienen y a gastar más dinero. Esto lo que quiere decir es, aquí tenemos la línea beU para ustedes. So all of these factors considered led us to the only possible outcome, beU skincare. Yes. Entonces todos los factores considerados nos llevaron a lo que tenemos hoy en día para ustedes, la línea de cuidado de la piel beU de Organo. A skincare line that is all natural, anti-aging, with only good for you ingredients in a system that works for all skin types. Una línea de cuidado de la piel que es totalmente natural, con factores anti-envejecimiento y con ingredientes buenos para cada uno de ustedes. And with that, I would like to introduce you to Bonita, who is going to take you through the details of this exciting new beU skincare line and the beU Power Session. Thank you. Con esto vamos a presentar a Bonita, quien les explicará los detalles de la nueva y emocionante línea del cuidado de la piel beU. Good afternoon. Let me see if my microphone's on. There we go. Good afternoon, Organo family. It is my pleasure to be here with you today in Las Vegas. My name is Bonita Muntz, and Fran Muntz is the formulator and creator of the beU skincare line. Buenas tardes, familia Organo. Can we have the other microphone on, please? Thank you. Buenas tardes, familia Organo. Es un placer estar aquí con ustedes hoy en Las Vegas. Mi nombre es Bonita Muntz. Soy la hija de Frank Muntz, creadora de la línea de cuidado de la piel beU. Unfortunately, Mum was not able to join us in UTX in Las Vegas as she's needed to remain in Christchurch, New Zealand to continue to manage the development and production of this exciting new line which we're about to introduce to you. Desafortunadamente mi mamá no pudo unirse a nosotros hoy, ya que se encuentra en New Zealand y sigue administrando el desarrollo y la producción de la nueva y emocionante línea en la que estamos a punto de presentarles.
As your new Director of Training and Development for the Beauty Division, I am here to conduct the very first training session of beU. Como su nueva directora de capacitación y desarrollo para la división de belleza de Organo, estoy aquí para dirigir la primera capacitación beU. I know you're going to be so excited of what we have created for you. Sé que les va a encantar lo que mi mamá ha creado para ustedes. A little bit of background about me. I've been brought up in the beauty industry and from a very early age was assisting mum in her business and learning the ropes in direct sales. Throughout this time, I picked up vital skills how to be a successful entrepreneur and became very interested in the skincare and cosmetics industry. Les cuento un poco sobre mí. Me crié en la industria de la belleza y desde muy temprana edad ayudé a mi madre en su negocio y aprendí a manejar las ventas directas. A lo largo de este tiempo adquirí habilidades vitales sobre cómo ser una empresaria exitosa y me interesé mucho en el cuidado de la piel y los cosméticos. I've been a professional makeup artist since I was 17 years old and I'm now 37, so 20 years. Soy maquillista profesional desde los 17 años y ahora tengo 37. Tengo 20 años de experiencia. I'm an entertainer, singer and dancer and I've headlined shows around New Zealand and it has taken me to destinations all over the world. Soy artista, cantante y bailarina y he encabezado shows en toda Nueva Zelanda. Además, he viajado a muchos destinos alrededor del mundo. I teach dance and I mentor women and men about body confidence, self-love and positivity. And I love to share my knowledge with others and help them develop and grow and to be a better version of themselves. Enseño danza y aconsejo a mujeres y hombres sobre confianza corporal, el amor propio y la positividad. Me encanta enseñar y compartir mi conocimiento con otros para ayudarles a desarrollarse y ser la mejor versión de sí mismos. I also have a background in marketing and specializing in digital marketing, social media and advertising for small to medium businesses, which has assisted me to build and create my own brand and businesses along the way. Además, tengo experiencia en mercadeo, me especializo en mercadeo digital, redes sociales y publicidad para pequeñas y medianas empresas, lo que me ha ayudado a crear mi propia marca y empresa a lo largo del camino de los años. I have a passion for health, well-being and fitness, and I love to challenge myself by competing in extreme sports and aerial arts. Mi pasión es la salud, el bienestar y el ejercicio, y me encanta desafiarme compitiendo en deportes extremos y artes aéreas. And I have lots of skills which I'm looking forward to sharing with you all in due course. Tengo muchas habilidades que espero compartir con ustedes a su debido tiempo. Okay. But the reason why you're all here today is to learn more about this exciting new range which is going to be a huge asset to your already fantastic business. Pero la razón por la que todos estamos aquí hoy es para aprender más sobre la nueva y emocionante línea de la cual será una gran parte de su negocio actual. Are you excited? Okay, let's go. Vamos. Cool. beU, never be someone else, brighter than gold. Introducing natural solution for radiant, beautiful and healthy looking skin, created and made in New Zealand. beU, una piel como ninguna, brighter than gold. Presentamos soluciones naturales para la piel radiante, bella y con aspecto más cálido, creado y hecho en Nueva Zelanda. How many of you have tried the products already? Yeah, ¿Cuántos de ustedes han probado los productos? Fantastic. From the buzz that I've been seeing online, I can see you're very excited and ready to go. Por la reacción que he visto en línea últimamente, puedo decir que están emocionados y no puedo esperar más para poner el producto en sus manos. So, to start off, let's look at the products and go through the procedure if you're having a one-on-one consultation with a prospective client or during your OG Mixer presentation with your other OG products. Entonces, para comenzar, echemos un vistazo a los productos y llevemos a cabo este procedimiento que si está ayudando a un cliente cara a cara o si está en su OG Mixer, y así podrá juntar los productos de la línea beU con los productos que ya tenemos de OG. For this scenario, you can test the products on a client's hand as you're talking about the benefits of each one. En este escenario puede probar los productos en las manos del cliente mientras habla sobre los beneficios de cada uno. Not yet. Use a spatula or cotton bud. So you're not putting your fingers in the jars. So it's really important not to put your fingers in because you can
put your grime and dirt into the product, which can contaminate the product. Utiliza una espátula o las bolitas de algodón para poner una pequeña muestra del producto en la mano del cliente. Es importante no tener el dedo dentro del frasco del producto, ya que la suciedad de nuestras manos puede contaminar el producto, así que tenga algunos de estos utensilios disponibles. When you first start to demonstrate and talk about the products, use your beautiful literature that the marketing team has created for you, and you can create cue cards for when you're talking. This is so you don't miss any important information. Cuando empiece la demostración, hable sobre los productos, use la hermosa literatura que la empresa ha creado para ustedes o elabore sus propias tarjetas. Esto es para que no pierda ninguna información importante durante la sesión. And another way to help you learn your script is to create cue cards like these and talk to yourself in the mirror when you're applying the products. So you can pop the cleanser on. The cleanser contains this, this, and this, and it does this, this, and this. So you start to learn the products and the ingredients as you're using them on yourself. Es clave que tenga la información correcta con usted y, como dijimos, puede tener las tarjetas de información o practicar frente al espejo para tener información clara antes de la sesión. Okay. So the system, 3-step system: cleanse, restore, and moisturize. Expertly curated, this New Zealand formulated product line is your complete solution. Ok, vamos a empezar con el sistema. Son 3 pasos. El primero es limpiar, el segundo restaurar, el tercero hidratar. Está desarrollado por expertos en Nueva Zelanda, una línea completa para el cuidado de la piel. The Manuka Cream Cleanser. A gentle cream cleanser that removes makeup, dirt, and bacteria from your skin, leaving behind a delicate, silky texture suitable for all skin types. El primer producto que tenemos es la crema limpiadora de Manuka, una crema limpiadora que remueve el maquillaje, la suciedad y las bacterias de la piel, dejando una textura delicada y exacta para todo tipo de piel. Use twice daily, morning and evening, massaging over the face and neck, and wipe off with a damp cloth. Usarse 2 veces al día, en la mañana y en la noche, dando un masaje en el rostro y el cuello. Remueva con un paño húmedo. It is paraben free and not tested on animals. Libre de parabenos y no se ha probado en animales. The Manuka Cream Cleanser is gentle to the skin, cleans while promoting softness and radiance. Helps to fight bacteria that can cause acne, inflammation while softening the appearance of wrinkles and fine lines and helping to balance the skin tone. La crema limpiadora de Manuka es suave para la piel, la limpia y promueve suavidad y luminosidad. Ayuda a combatir las bacterias que pueden causar acné e inflamación, al mismo tiempo que suaviza la apariencia de arrugas y ayuda a equilibrar el tono de la piel. It is designed to work with your skin's natural production of elastin and collagen and support healthy cell turnover to help you look and feel your best. Está diseñada para trabajar en la piel y en la producción natural de elastina y colágeno. Además, respalda la renovación celular y ayuda a verse y sentirse mejor. Use twice daily, morning and night. Usar 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Key ingredients: Manuka honey, aloe vera, jojoba oil, betaine, vitamin B3, castor bean oil, vitamin E, and mandarin and rose geranium oils. Los ingredientes principales son miel de manuka, aloe vera, aceite de jojoba, betaína, vitamina B3, aceite de ricino, vitamina E y aceites de mandarina y rosa. All the information on the products will be on these sheets, and at the end of today you'll get one of each of the 4 products. So at the very end of the day, we're going to line up and go down that far aisle and receive at the end, okay? Toda la información está en estas hojas y se las vamos a dar a ustedes al final de esta charla para que las puedan usar en sus OG mixers. Jojoba anti-aging serum. You like this one? Yeah? Also known as liquid gold, this luxurious serum contains organic oils to soften, hydrate, and protect the skin with moisture. Leaves skin softer, refreshed, and helping to diminish the appearance of fine lines and wrinkles. Vamos ahora con el suero de jojoba anti-envejecimiento, que también es conocido como oro líquido. Este lujoso suero contiene aceites orgánicos para suavizar, hidratar y proteger la piel. Deja la piel suave, fresca y ayuda a disminuir las líneas finas y las arrugas. Apply 2 to 3 drops to the skin, morning and evening after cleansing, and massage gently and allow to absorb.
Aplicar 2 o 3 gotas en la piel, en la mañana y en la noche después de la limpieza. Proporcione un masaje y deje que se absorba. Paraben free and not tested on animals. Libre de parabenos y no ha sido probado en animales. So the jojoba anti-aging serum feels like silk on the skin. This beautiful, gentle, organic jojoba serum is an excellent hydrator to the skin and is packed with skin-drenching nutrients. El suero antienvejecimiento de jojoba se siente como seda en la piel. Este hermoso y suave suero orgánico de jojoba es un excelente hidratante para la piel y está lleno de nutrientes. Apply 2 to 3 drops morning and night and blend well into the skin. Aplique 2 o 3 gotas en la mañana y en la noche, mezcle bien en la piel y deje que se absorba. You can also massage into the cuticles of the nails and also onto the ends of the hair. También puede usarse en las cutículas para mantener uñas saludables y frotar las puntas de su cabello con el suero para evitar las puntas abiertas. Liquid gold, and your customers will absolutely love this product. Oro líquido, sus clientes amarán este producto. Key ingredients: jojoba oil, argan oil, pomegranate oil, borage seed oil, and rose geranium oil. Los ingredientes principales de este suero son el aceite de jojoba, el aceite de argán, la vitamina 3, el aceite de glucino, aceite de mandarina y el aceite de rosa. Like this one too? beVenom anti-aging mask. Ahora vamos a lo que es la mascarilla antienvejecimiento con veneno de abejas. Nature's perfect alternative to harsh anti-aging treatments, the magical ingredients of the beVenom supports collagen and elastin production in the skin to help minimize the appearance of fine lines and wrinkles and is suitable for all skin types. Este es el producto que conocemos como la alternativa perfecta para los tratamientos agresivos que hay en el mercado hoy en día, ya que este es natural. El ingrediente mágico es el veneno de abejas que ayuda a la producción de colágeno y elastina en la piel. Apply a smooth layer to a cleansed face and neck 2 to 3 times a week and leave on for 20 minutes or overnight if you like for deep moisturizing. Remove with a damp cloth followed by the retinol anti-aging moisturizer. De este producto lo que hacemos es poner una leve capa sobre el rostro y el cuello 2 o 3 veces a la semana. Lo dejamos por 20 minutos o lo dejamos durante toda la noche y se remueve con una toalla o un trapo húmedo. Luego se pone el hidratante. Paraben free and not tested on animals. Libre de parabenos y tampoco ha sido probado en animales. The beVenom mask naturally contains a potent combination of enzymes, peptides, and amino acids that will work on all levels of the skin to encourage naturally occurring cell regeneration and boost collagen formation. Lo que estamos diciendo también de este producto es que la alternativa perfecta para los productos que están en el mercado estamos ganando en el sentido de que es natural, botánico y es nuevo en el mercado. Collagen is what plumps up the look of the skin, and elastin is what keeps our appearance looking firmer and younger. El colágeno es lo que nos hace ver la piel más radiante, saludable y juvenil. As mentioned, the beVenom mask can be used 2 to 3 times a week, and you apply it to the face and neck and leave on for 20 minutes. But you can also leave it on overnight for a deep moisturization. Como ya dijimos, la mascarilla de veneno de abejas se puede usar 2 o 3 veces a la semana. Se aplica en el rostro y cuello, dejándola actuar durante 20 minutos como mínimo o durante toda la noche para una hidratación más profunda y se retira con un paño húmedo. If only leaving on for 20 minutes, gently remove with a damp cloth. Y se renueva después de que las quitamos con los 20 minutos. You may experience some slight tingling with this product as a result of the beVenom and ingredients working their magic. So don't be concerned if you do or if you don't feel anything. Everybody is different, and the amazing product is still working hard for you. Es posible que experimente un ligero cosquilleo con este producto como resultado del veneno de abeja y otros ingredientes que hacen su magia. Pero no se preocupe si esto pasa o si no siente nada del todo, ya que de igual forma el producto está trabajando en su piel. It is not suitable for anyone who is allergic to bee stings. No es apto para personas alérgicas a las picaduras de abejas. Key ingredients: beVenom, manuka honey, jojoba oil, shea butter, olivate, vitamin E, bilberry, sugarcane, mandarin, and rose geranium oils. Los ingredientes claves son el veneno de abeja, la miel de manuka, el aceite de jojoba,
manteca de karité, olivato, vitamina E, arándanos, caña de azúcar, aceite de mandarina y rosa. Retinol Anti-Aging Moisturizer. Vamos ahora con lo que es el hidratante. A natural, gentle cream that helps firm, tighten and diminish the appearance of fine lines. Esta es una crema natural, es suave con la piel y ayuda a que se reafirme. También disminuye las líneas finas de expresión. Apply morning and evening over a cleansed face and neck. Massage with particular attention to the fine lines and wrinkles. Esto lo aplicamos en la mañana y en la noche también, sobre el rostro y el cuello. Se da un masaje particular enfocándose en las líneas de expresión y en las arrugas. Paraben free and not tested on animals. Este también es libre de parabenos y tampoco ha sido probado en animales. The Retinol Anti-Aging Moisturizer is pH balanced with active ingredients from natural sources. When applied as part of your daily skincare routine, this enriched beauty cream works all day long to visibly diminish the appearance of wrinkles and fine lines, discoloration, and to smooth and soften the skin. El retinol antienvejecimiento tiene un pH balanceado con ingredientes activos de fuentes naturales. Cuando se aplica como parte de su rutina diaria en el cuidado de la piel, este hidratante de belleza funciona todo el día para disminuir visiblemente las arrugas y las líneas finas, la decoloración y además ayuda a suavizar la piel. Diminishes fine lines and wrinkles, aids in cell turnover, stimulates collagen for firmer, younger looking skin. Disminuye las líneas finas y arrugas, ayuda en la rotación celular, estimula el colágeno para tener una piel más joven y firme. As mentioned, apply to the face and neck after cleansing, allow to absorb before applying makeup, and can be used twice a day. Como se mencionó, aplicar sobre el rostro y cuello después de la limpieza, dejar que se absorba y después aplicar el maquillaje. Se puede utilizar 2 veces al día. Key ingredients of retinol A, apricot kernel oil, manuka honey, aloe vera, avocado oil, rose geranium, and mandarin oil. Los ingredientes principales de este producto son el retinol A o palmitato, aceite de albaricoque, miel de manuka, aloe vera, aceite de aguacate, aceite de geranio rosa, aceite de mandarina. Skin patch test. If any of your clients have sensitive skin or allergies, you can conduct a skin patch test. So take a band-aid and load it up with some product that you're wanting to test, and then apply the band-aid to the inside of the elbow and leave on overnight, and that will give you an indication if there's any reaction to the product. Si alguno de sus clientes tiene piel sensible o alergias, pueden realizar una prueba como muestra. Tome una bandita o curita y cargue la parte de la almohadilla con alguno de los 4 productos que desea probar. Luego, aplique la bandita en el codo y déjela puesta durante la noche. Esto le indicará si hay alguna reacción alérgica al producto. So, featured ingredients, retinol vitamin A. The development of fine lines and wrinkles on your face is a natural part of aging. These signs of aging are accelerated by a lifetime of exposure to ultraviolet rays, a process known as photoaging. As we age, smile, laugh, and frown, our skin also forms wrinkles. Retinol A reduces these concerns with regular use. Vamos a dar una explicación de los ingredientes principales. Vamos a empezar con el retinol o vitamina A. La aparición de líneas finas y arrugas en el rostro es parte del proceso natural de envejecimiento. Este proceso se acelera con la exposición a los rayos ultravioleta, también cuando sonreímos, y lo que hacemos con el retinol es ayudar al cuerpo a reducir las preocupaciones que estamos regularmente día a día y que se reflejan en la piel. 80% of skin aging is caused by the sun. La razón más importante por la cual la piel se deshidrata es por el sol. Manuka honey contains extraordinary properties that help retain the skin's moisture. Honey's natural antioxidants and antimicrobial properties help to protect the skin while supporting the skin's ability to rejuvenate, refresh depleted skin. Our organic Manuka honey has been harvested in the South Island of New Zealand, where I am from. Vamos ahora con la miel de manuka. Contiene propiedades extraordinarias que ayudan a retener la humedad de la piel. Las propiedades naturales antioxidantes y antimicrobianas ayudan a proteger la piel mientras se apoya el proceso de rejuvenecimiento de la misma.
Nuestra miel de manuka es cosechada en la isla sur de New Zealand, de Nueva Zelanda, de donde soy yo. Bee venom is a complex combination of chemical substances produced by the worker and queen honeybees. The venom is used together with parts of the bee's anatomy called the sting apparatus to sting intruders in defense of the honeybee colony. El veneno de abejas es una combinación compleja de sustancias químicas y producidas por las abejas obreras y reinas. El veneno se usa junto con otras partes de la anatomía de las abejas para alejar a los intrusos y también defenderlo de la colonia de las abejas. The bee venom is harvested in a way that does not harm the bees. It is collected on a sheet of glass that has a gentle electrical current that encourages the bees to emit the venom. This venom is collected and the bees return to the hive unharmed. El veneno de abejas es cosechado de manera que no se maltraten las mismas. Se colectan en superficies de vidrio con un poco de electricidad que incitan a que las abejas emitan el veneno ahí. El veneno se colecta y las abejas vuelven a sus colmenas sanas y salvas. Jojoba, pronounced jojoba, is a botanical extract of the seed of the jojoba tree. Technically, it is not an oil, but rather a wax ester. Why do we care? Because out of all the compounds in nature, the wax ester is the closest to natural skin oil. Vamos ahora con el ingrediente jojoba. Se pronuncia jojoba, con español no tenemos ningún problema, y es un extracto botánico de las semillas del árbol de jojoba. Técnicamente no es un aceite, sino es el éster de la cera. Pero ¿por qué esto nos interesa? Porque de todos los componentes de la naturaleza, este éster es el que más se parece al de la piel humana. The beU range is natural, gentle, made in New Zealand from naturally derived ingredients, not tested on animals, no sulfates, no parabens, and no mineral oil. Como ya dijimos antes, los productos de beU no son probados en animales, son naturales, son orgánicos, no tienen parabenos, no tienen sulfatos. So parabens, what are they? Parabens are found in a lot of shampoos, conditioners, lotions, facial products, and scrubs. Ahora hablemos de los parabenos. ¿Qué son? Los parabenos se encuentran en los champús, acondicionadores, lociones, productos faciales y exfoliantes. Why are they bad? They can disrupt the endocrine system in our bodies, can cause developmental and reproductive toxicity, they can cause allergies, immunotoxicity, contain xenoestrogens which mimic estrogen in our bodies, and have links to breast cancer, reproductive issues, onsets of puberty, and reduced sperm count. ¿Por qué los parabenos son malos? Porque pueden alterar el sistema endocrino en nuestros cuerpos, pueden causar toxicidad en el desarrollo y la producción, pueden provocar alergias, inmunotoxicidad, contiene xenostrógenos que limitan el estrógeno del cuerpo y tiene vínculos con el cáncer de mama, problemas reproductivos que se desarrollan al inicio de la pubertad y hasta puede llegar a producir alguna infección en la producción del esperma. The beU products do not contain any parabens. Los productos beU no tienen parabenos. Sulfates, what are they? Sulfates are effective cleansing and foaming agents that can be found in toothpaste, shampoos, and body washes. Sulfatos, ¿qué son? Los sulfatos son agentes efectivos de limpieza y espumación que se pueden encontrar en las pastas de dientes, champús y jabones corporales. But sulfates are concerning because they are found to break down proteins, which can lead to a degeneration effect on the cell membranes. They have been found to leave a residue on the heart, lungs, and brain. Pero los sulfatos son dañinos porque descomponen proteínas que pueden conducir a efectos de degeneración en las membranas celulares. También se ha encontrado que dejan residuos en el corazón y en el cerebro. So the beU products do not contain any sulfates. Los productos beU no contienen sulfato. Mineral oil or mineral paraffins are a distillation byproduct of petroleum used as a lubricator and moisturizer. Aceite mineral o parafinas minerales son productos derivados del petróleo utilizados como lubricantes o humectantes. Why is it bad? Mineral oil can exacerbate acne and clog pores. ¿Por qué es malo? El aceite mineral puede exacerbar el acné y obstruir los poros. The beU products do not contain any mineral oils or mineral paraffins. Los productos de beU no contienen aceite mineral ni parafinas minerales. How to use? So we ¿Cómo have- se usa?
We have a 3-step system. Step 1, cleanse. Step 2, restore. Step 3, moisturize. Como ya dijimos, tenemos 3 pasos. El primero es limpiar, el segundo es restaurar y el tercero es hidratar. When to use? The Manuka Cream Cleanser, jojoba Anti-Aging Serum and the Retinol Anti-Aging Moisturizer can be used twice a day, morning and night, and the beVenom Anti-Aging Mask 2 to 3 times a week. Como lo podemos ver aquí, los 3 primeros productos los podemos usar 2 veces al día, se recomienda en la mañana y en la noche, y la máscara, la mascarilla, la podemos usar 2 o 3 veces a la semana. Now we're going to move on to the pamper session, and I am going to invite 4 guests up to the stage. Ahora vamos a la sesión de bienestar y vamos a tener 4 personas aquí en el escenario. I've already pre-picked them, sorry. So we have Benita Whitelock from Buffalo. Tenemos a Benita Whitelock de Buffalo. Josie from Utah, but also from Mexico. Tenemos a Josie de México y de Utah. Carly from St. Louis, Missouri. Tenemos a Carly de St. Louis, Missouri. And Shirley from Atlanta, Georgia. Y tenemos a Shirley from Georgia. So come up and grab a seat. And I'll get you started. 2 Benitas in one room, that doesn't happen very often, does it? So when you're conducting a workshop or pamper session, it's essential to be prepared. So these can be conducted in a small group around the kitchen table or in your own home or your customer's home or workplace. Turn off all cell phones and distractions and arrange for children and pets to be cared for during the session. Bueno, entonces lo que va a hacer, vamos a tener a las personas invitadas, ya sea en la casa, en el lugar de trabajo, un máximo de 10 personas, asegurarse también que los niños y las mascotas estén debidamente cuidadas durante este rato para que puedan tener una buena sesión de bienestar. So what you will need ¿Qué necesita? is to prepare the table with a white tablecloth or placemats. Okay, entonces vamos a tener un baño y también unos manteles. I'll do both. Yeah. Display your products attractively. Acrylic stands are great, and you can also add in colourful flower arrangements or a bowl of fruit with some of the ingredients inside. Entonces vamos a preparar la mesa, vamos a exhibir los productos de manera atractiva, también puede tener un arreglo floral o un tazón con frutas. Have 4 mirrors arranged, 4 to 6 depending on how many people you're going to be having, arranged on the table. Vamos a tener de 4 a 6 espejos, preferibles ajustables y con soporte. White makeup cakes for each client, a small rubbish bin for the rubbish, pens and highlighters, and disposable towels. Capas blancas para cada cliente y un pequeño cubo blanco para basura. Have a white bowl for water, so I've got the water bowls here. Tener una taza con agua. Yeah. Or access to water that's nice and handy, a kitchen sink or anything like that. O acceso directo al agua. You can display your product on a tray or acrylic stand. So as you're talking about the products, you can pop the products back in front of the client so they can see what's going on. Sería importante tener una bandeja blanca para demostrar los productos a cada uno de los clientes que va a tener en la sesión. You can have a small dish for spatulas or cotton buds, for applying the product so you're not putting your fingers into the jars. También puede tener un plato pequeño con espátulas o bolitas de algodón. Also clipboards for the client profiles, which you've all got a copy of, so they can easily write out their information. También tener portapapeles para que cada cliente escriba cómodamente. Also the marketing material to hand out, price lists, and your diary or monthly planner so you can take future bookings at the session as well. Y el material de mercadeo para compartir con sus invitados. So the session, welcome and introductions, filling in the client profile, how to cleanse, restore and moisturize, and then recap and review. 4 steps.
En la sesión tenemos 4 pasos. El primero es dar la bienvenida y presentarse. El segundo es llenar los perfiles de clientes, que es los que tienen ustedes ahí. Por un lado está en inglés, por el otro lado está en español. El tercer paso es como limpiar, restaurar y hidratar. Y el 4 sería recapitular y hacer una revisión final. So welcome and introductions. After you've actually sat them down, what's the first thing that you might want to do when they first sit down? Coffee! So ask your guests if they would like a drink. So tea, coffee, hot chocolate from the range, or if they have to, some water. Yeah. Para dar la bienvenida y la presentación, en esta parte lo que hacemos como primer paso es ofrecer una bebida. Podemos tener té, café o chocolate caliente. Introduce yourself and the company. Talk about why you joined Organo, and offer your guests the opportunity to join Organo and the benefits of becoming a beU consultant. El siguiente paso sería presentarse a sí mismo y también dar una pequeña introducción de la compañía. So fill in the client profiles. If you have a look at the ones that are in front of you, so you know what I'm talking about. Making sure that you get all the relevant information, so cell phone number, home contact phone number, and email address. It's really, really important so you can follow them up later on for future bookings, for if they've got a birthday or special occasion coming up. If you've got new products rolling out, you need to be able to contact them easily. Como parte del segundo paso, como les dijimos, tenemos los formularios del perfil de cliente que tienen con ustedes. Asegúrense de ayudar a cada uno de sus clientes a llenar el perfil y también revisar y discutir cada pregunta o consulta que ellos puedan tener a ese momento. So I'm just going to put the capes on everybody. This is so we don't get any product on their outfits. Ahora vamos a poner las capas a cada una de ellas y asegurarnos de no dañar la ropa de las personas. At the end of the session, you're welcome to come up and have a look at the table as well and take photos of how we've got things set up. Al final de la sesión pueden acercarse acá y ver cómo fue que organizamos la mesa. También pueden tomar fotos. Thank you. You're all very comfortable there? Yeah? You ready? Excited? Yes. Okay. So the next thing we need to do is, so the client profiles are being filled out, then you need to review and discuss what he or she has put down. So having a look through and seeing if they've got any skincare concerns, or if they've got, if they have trouble with breakouts, or got dryness in some areas, oily in some areas. You just need to get a general idea of what they're experiencing currently and what they would like to improve, and also what they're using on their skin at that point in time as well. Una vez que terminen con este paso, entonces revisan el perfil de cliente que tienen cada uno de ustedes y van haciendo preguntas a cada uno de los clientes que desean mejorar. So looking at Benita's chart, I can see that currently she's cleansing her face and moisturising. Is this daily? Yes. Yeah, daily. And then so she's popped the brand of what she's using and using. Oh, that was before beU. Okay, cool. So at the moment she's cleansing and moisturising. So straight away I know that there's room in her regime to add more products. Básicamente lo que estamos haciendo ahorita, entonces ellas ya llenaron los papeles antes, entonces Bonita está leyendo cada uno de ellos. Okay, so Carly is currently using cleanser, toner, facial oil, moisturiser, mask and eye cream. And you're feeling that your skin's a bit dry in some areas? Yeah. So can you indicate to me where you feel dry? Like here. Okay. Kylie lo que está diciendo es que ella tiene la piel reseca, básicamente en la parte de los cachetes.
and skin conditions that she'd like to improve on: wrinkles, texture, and dryness and pigmentation. So again, I can see things that we can target and go, oh good, the beU products are going to be perfect for some of these concerns. Sí, esta parte es personalizada, entonces depende de lo que cada persona ponga, así les ayudamos con los 4 productos que tenemos. So at the moment, Shirley is just using soap on her skin, so she's definitely got lots of room to add in some more products. That's great. So inside you go. Eyeing you up. Okay, combination skin, and you wanted to improve on coloration as well, so that's great. Ella tiene una piel, lo que conocemos como piel mixta o piel combinada, y le gustaría que eso mejorara con los productos beU. And also down the bottom, it's got a few things to tick. She's ticked that yes, she wants to host another pamper session with her and her friends. So instantly, that's another booking. And would like to know more about becoming a consultant, okay? And wanting to turn it into a business. So she's a hot lead. Ella también seleccionó en la parte de abajo que le gustaría ser parte de otra sesión de bienestar. Entonces Organo está dispuesto a que esto pase, apoyándolos y soportándolos con el material. And Josie, she's using soap on her skin daily currently and has a few things that she would like to improve on: wrinkles, oiliness, sensitivity and texture. So again, some great things to work on here, and would like to host another session with her friends. So that's easy. She's already answered the question, you don't have to ask her. It's like, when? Now? When can we book that in? Joyce también tiene un poco, le gustaría mejorar el antienvejecimiento. Y excelente, entonces ya conocemos el perfil de cada una de ellas, y para ustedes va a ser mucho más fácil para poder ayudar a cada uno de sus clientes con el producto adecuado. Okay. Next, I've done it. Yep. Oh, I'll go back so you can take a photo of that one. Smile, ladies. I think we're streaming as well, are we? Yeah. Yes, we are. Yeah, cool. Say hi, everyone. Okay, so we got that. Okay, so the next step is how to cleanse, restore, and moisturize. This is when we're going to go through using the products on the ladies. So first off, we're going to cleanse down the skin. So what I'm going to get you to do. El siguiente paso entonces es como limpiar, restaurar e hidratar. Vamos a limpiar la piel y explicar un poco de los beneficios de cada producto. I get you to dip your fingers in the water bowl, or if you need to tie your hair back. ¿Les parece a los de español si vemos el proceso y luego les explico al final para no interrumpirlos? Ok. It's also a mask. It's never going to fit around your hair. Far too much hair. So we'll just pull some of this back. Okay, so what I'll get you to do is dip your fingers in the water bowl for me, just to get a little bit of moisture on the fingers, and then I'm going to pop some product out onto your hands. Okay, so mix that together, and we're going to start moving that around the face. Okay, el primer producto es la crema limpiadora. So I'll just demonstrate. So we're going to come in towards the nose and up around the eyes. This is how we do this. El And then movimiento de around. las narices de arriba y alrededor de los ojos. We're wanting to always go in upward and outward motion, not bringing the face down, because we don't need to bring it down any further. Okay? Siempre el movimiento hacia afuera, no hacia abajo. Gravity does that by itself. Yeah. Cool. And you can also stroke, feather strokes up the skin, up the side. Okay. Both sides. And this sort of motion. So always upwards. Siempre
siempre el producto lo va a aplicar hacia arriba, nunca hacia abajo. Recuerden que es para el rostro y para el cuello. And you can use these two fingers when you're going around the eyes. So your middle finger and your index finger. So in and around, nice and gentle. And gentlemen, when you're doing it, it's not slapping it on. Okay? I've seen a few boyfriends in the past. They're not, they're very rough. So we want to just take it easy, okay? Okay, entonces estos son los dos dedos que vamos a utilizar para aplicar el producto suave, de manera suave. So have some hot water or warm water close by. So once you've finished moving that around, hand a clean disposable cloth. Okay, entonces lo vamos a remover con agua tibia. And then they can remove it themselves. Y puede dejar que cada uno de ellos lo remueva. Once I've finished with the first product, then I would pop it back on display for them to look at. So you can have a wee tray set up so they can all see as you're going through the steps and just keep it in order for when you go to recap. Una vez que terminamos de usar el producto, entonces lo que Bonita hace es que lo pone de nuevo donde lo tenía exhibiendo en el mismo orden en que lo usamos. So cleanse down the skin, explaining the benefits of the product used, and the secret to a good skin is a clean skin. So cleansing your face both morning and night ensures you remove all the impurities and makeup essential for maintaining a healthy skin. So when you're finished with your cloth, you've got one at each end. Pop that in there. Okay. And be sure to keep your table nice and tidy as you go. Lo que Bonita dijo es que un secreto para mantener una buena piel es tener una piel limpia. Una vez que terminan con las toallas, entonces las ponemos en el basurero que tenemos en la lista de la mesa. So then I'll ask the ladies, how does that feel in the skin? ¿Cómo se siente? Very good. Cool. And then I would go into a bit of detail after they've experienced the product of what's in the product. So that's when we recap again each one. So the Manuka Cream Cleanser is a gentle cream cleanser, you can see that there, that removes bacteria and dirt from the skin, leaving behind a delicate and silky texture and suitable for all skin types, and used morning and evening over the whole face and neck. Okay. Una vez que terminamos este proceso, entonces lo que hacemos es ir sobre la información de cada uno de los productos de nuevo. Empezamos con lo que es la crema limpiadora de Manuka, que es la que estamos utilizando. Es suave, remueve el maquillaje, la suciedad, las bacterias de la piel y deja una textura suave. Recordemos que es apta para todo tipo de piel. And you can fill in the client profile as you go, so ask them, encourage the client to write any notes about any of the products that they liked as they go as well. Siempre tenemos contacto con la persona a la que le estamos dando la orientación, podemos tomar notas e ir leyendo cada una de las cosas que ellos van poniendo ahí de ser necesario. Okay, the next product is the jojoba anti-aging serum, which is the liquid gold. So with this one, just take the dropper out and gently place a few drops onto the hand. El siguiente producto es el suero de jojoba. Apply it all over the face and neck. Lo aplicamos sobre todo el rostro. So massage that in the same way, the same motion, neck, décolletage area as well. Lo aplicamos de la misma forma hacia afuera, en el rostro y en el cuello. And I see full glowing skin. And how does that feel? ¿Cómo se siente? Yeah. And the smell? ¿Y el olor? So good. Yeah. So if you've got any excess as well, pop onto the back of the hands, into the nails. Si creen que tiene producto de más, no hay ningún problema en ponerlo en sus brazos, en sus manos. So once they've got the product on their face and they are, breathing in the smells, then I would recap and tell them the benefits of the product again. So the
jojoba anti-aging serum, known as liquid gold, this luxurious serum contains organic oils to soften, hydrate and protect the skin with moisture, leaving it softer, refreshed and helping to diminish fine lines and wrinkles. And you can use this morning and evening. Mientras las personas se siguen aplicando el producto, lo que se hace es dar un poquito más de información, y con respecto al suero podemos decir que es oro líquido, y este lujoso suero tiene aceites orgánicos que suavizan la piel, la hidratan, la protegen de agentes ambientales, deja la piel suave y ayuda a disminuir la apariencia de líneas finas y arrugas. Okay, so next we go on to the mask. Ahora nos movemos a la mascarilla. So this time we take a spatula because we're not going to put our hands into the jars. En este momento lo que vamos a usar son espátulas para no, como dijimos antes, no poner los dedos en cada uno de los tarritos. I'm going to put it on the back of the hand and then they can use that to then apply to the face. Lo ponen en la mano, entonces cada quien se lo aplica. Favorite? Okay. What does it smell like? Amazing. So the fragrance that you can smell is the rose geranium, is the name. Entonces el olor que más se percibe es el de aceite de rosas, de geranio. So the bee venom mask, nature's perfect alternative to harsh anti-aging treatments. The magical ingredients of the bee venom supports collagen and elastin production of the skin to minimize the appearance of fine lines and wrinkles, suitable for all skin types. Entonces la mascarilla es la alternativa perfecta de la naturaleza contra los tratamientos agresivos anti-edad, y el ingrediente mágico es el veneno de abejas, que ayuda a la producción de colágeno y elastina en la piel, además que ayuda a minimizar la apariencia de líneas finas y arrugas. Como dijimos antes, los productos son aptos para todo tipo de piel. Feels good. Hydrated, really soft, smells delicious. And then the final product, I'm going to pop just on their hands to try, because the face has already got a few products on there with limited time to absorb. So this one we're just going to try onto the hands. So this is your moisturizer, the Retinol Anti-Aging Moisturizer, which can be used morning and night. So I'm going to pop it on the back of your hands and you can just massage that in. El último producto que vamos a probar es el hidratante. Sí lo vamos a dejar esta vez solo en la mano porque ya el rostro tiene muchos productos y no es recomendado en este momento. Recuerden que se usa en la mañana y en la noche también. So this moisturizer is a natural gentle cream that helps to firm and tighten and diminish the appearance of fine lines. Apply morning and evening over the face and neck, massage in, and particular attention on any fine lines and wrinkles. Este hidratante es natural y suave y ayuda a reafirmar la piel, a disminuir la aparición de líneas finas y arrugas. So if there's any notes that you want to take down, ladies, just write anything that you loved, any feedback, would be greatly appreciated. Después de esto, si los clientes quisieran dejar alguna nota, algún comentario, entonces que lo hagan en el perfil del cliente de cada quien. So now we've demonstrated the 4 products, which was pretty simple, wasn't it? Yeah, something you can all do. And now we move on to how to close the sale, because that's the important part. Okay? Ya terminamos con la aplicación de los productos, es un sistema sencillo y ahora nos vamos a mover a lo que es cómo cerrar la venta. So recap and review. Vamos a ir al resumen y a revisar. So we have the 4 products and I've got them all set out in front so they're nice and easy for everybody to see. I would go back through each of the products. So the cleanser we used morning and night. Okay. The jojoba anti-aging serum is morning and night. And then we've got the bee venom mask 2 to 3 times a week, and the retinol anti-aging moisturizer, which is morning and evening as well. Una vez más, para recapitular, entonces de los 4 productos, 3 los usamos todos los días y la mascarilla, que es la del veneno de abejas, la usamos de 2 a 3 veces por semana.
Then I would explain the pricing as well and how to purchase, and then I would go through and have a look at the client profiles to see what notes they have written down. Vamos a explicar el proceso una vez más y también ir a paso con lo que dice el perfil del cliente. So Josie has written at the bottom, I love every product, it's exactly what I need. Amo cada producto y es lo que necesito. Good. We're off to a good start. Yep. Then we've got Shirley, the mask is my favourite, the products smell amazing and refreshing, my skin feels alive. La mascarilla es mi favorito y se siente increíble, me hace sentir viva. And then Carly, my skin feels amazing and it's glowing. Mi piel se siente increíble. And Benita, love the product, all the products I want, my face feels amazing. Mi rostro se siente increíble, amo todos los productos. Okay, so with all that great feedback, now they clearly want to buy the product. Yeah, okay. So we make sure the chart is all correctly filled out, recap anything, and then what I would do is go sit next to each person. So normally you'd probably be around a kitchen table rather than something as high as this. Sit quietly next to each person and then discuss their needs with them. Ahora lo que hacemos es que vamos con cada persona individualmente a discutir cada uno de los puntos de interés de esta persona. So I would sit next to Josie and I'd go back through and say, okay Josie, you're using soap daily currently, so there's definitely some room in your routine to add in some more products. Yeah? Listo, entonces con Josie lo que vamos a hacer es recomendarle que use los productos diariamente para que mejore su piel. So some of the things that you'd like to address is wrinkles, sensitivity to your skin, the texture of the skin, and oiliness. So how do you feel with the products on your skin at the moment? It feels amazing. I love it. It feels very soft, very moisturized, and it's just incredible. Perfect. That's great. So then I would explain the system again, and then I would say to Josie, so Josie, what would you like to start with today? Everything. Perfect answer. That's what we want. Okay? Ok, entonces Josie lo que dice es que todos los productos le encantaron. Bonita le pregunta que con qué quiere empezar el día de hoy y dice que con todos. So I would take the order, fill in the details, take the order, and say to Josie, thank you very much, and then I would move on to the next client. Toma la orden y le agradece a cada uno de los clientes y se mueve con el siguiente cliente. Okay, so Shirley, currently just using soap on your skin, and so the mask was your favourite. So how do you feel this would fit into your regime? I feel like I could wear the mask all day. All day? I love how it dries. Yeah, great. And so what would you like to start with today? Perfect. Shirley dice que el producto que más le gustó es la mascarilla, que siente la piel increíble. Le preguntaron que con cuál producto quiere empezar hoy y dijo que con todos también. So I would take the order, thank Josie, and move along. Toma la orden y se mueve con el siguiente cliente. Okay, then we've got Carly. So Carly, you're already using a few products in your routine at the moment, but how do you feel that this would fit into, your current routine, or what would you like to sort of integrate into your routine? Everything. Everything? Yeah, throw everything else out, and we're gonna. Yeah, good. Que le dice que tiene muchos productos, pero que en este momento lo que va a hacer es reemplazarlos todos con los productos de beU. Great. So the line, what would you like to start with today? And notice when I say that, I then be quiet. Okay, so you ask the question and then you just wait for the client to come back to you. Okay, great. Entonces le pregunta a cada cliente con qué desea, espera la respuesta y sigue con el siguiente. Y continúa con el siguiente cliente. And Benita, currently just cleansing and moisturizer. So what would you like to start with today? I want everything. You want everything? Two of everything? Good. Ella está interesada en el producto de limpieza y el hidratante, pero también va a empezar con todos. Great. And she's also ticked that she's in contact with an organisation, Global School, who might be interested in some fundraising. She'd like to host a pamper session with her friends. She would also like to know more about the beU and how to become an expert in skincare, and interested about learning more about Organo. So
So at this point, I would also take out my diary with the ladies and book in future sessions with them as well. Básicamente ella seleccionó las 3 opciones que tienen ustedes ahí abajo, entonces lo que Organo hace es ayudarlos con estas sesiones y con el material para que esto se pueda llevar a cabo. Now, if you get somebody who is just concerned, they're not too sure what they want to start with, and you can feel the energy a little bit, you go, that's okay, I'll leave you for a second, and I'll come back to you at the end. Algunas veces hay personas que todavía no están listos para hacer la compra, entonces lo que se hace es que se les da algunos minutos y usted tal vez se retira un poquito, luego vuelve y usualmente están listos para hacer la compra. And they will really appreciate that you've just taken that pressure off, they can have time to process, and then by the time you come back around, they're more likely to be ready to purchase. Al dejar la presión de lado, usualmente lo que pasa es que la venta es un éxito. And also, if you've got somebody who just wants to get 1 or 2 products to start off with, so take the order for those and then say, okay, looking at your skin and what you'd like to achieve, the next product that I would recommend to you would be da-da. En algunos casos, digamos que la persona solo quiere un producto, pero lo que hacemos es recomendarle el siguiente en el proceso de la rutina para que ella sepa qué es lo que tiene que hacer después de este primer producto que está adquiriendo. And be sure to promote the other opportunities within Organo, your other products, so they get the full picture and everything that you're able to offer them. Asegúrese también de ofrecer la oportunidad de Organo a cada uno de ellos en caso que quieran volverse distribuidores. And it is as easy as that. Y eso sí es fácil. We are so very excited to be introducing beU into Organo, and we know you will absolutely love all the products. There are more skincare products in the pipeline as I speak, so you will have more products to promote in the future. Estamos muy emocionados de presentar beU en Organo Gold y sabemos que todos amarán cada uno de los productos. Vendrán más productos para el cuidado de la piel en el futuro, por lo que tendré más material para promocionar este año. Also, the cosmetics line will be coming in due course once the skincare is in full swing. Además, la línea de cosméticos vendrá a su debido tiempo también, una vez que el cuidado de la piel esté en pleno desarrollo. So please come up and have a look at the table and take photos of how things are set up. The promo packs of the 4 products are available with this weekend, and they are displayed in this beautiful box. Por favor, venga, acérquese y observe la mesa, siéntase libre de tomar fotos de cómo cada una de las cosas están acomodadas y por supuesto este fin de semana estamos ofreciendo lo que es el set beU aquí en la tienda. So make sure that you check out the store to get your hands on the products, and the individual products are scheduled to be available in the spring. Asegúrense de visitar la tienda para ver los productos y adquirirlos, y ya cada uno de los productos en su venta individual será a partir de primavera. I'm happy to also chat with you all over the weekend, so please do come up and say hello if you see me around. And I will be doing lots of training and educationals going forward for you, so I will be seeing you online as well, all the way from New Zealand. Me complacería mucho charlar con ustedes durante el fin de semana, así que asegúrense de venir a saludarme si me ven por ahí. También estaré proporcionando muchos entrenamientos y talleres educativos para que avancen en su negocio. So make sure that before you leave the room today, line up and grab your information sheets on all the products. Asegúrense de tomar las hojas de información que están atrás una vez que terminemos. Can I get a thank you for my 4 models? So you can come up and quiz them. You can ask them how the product feels, and if you haven't already, book in for the Panther Lounge. I want to thank Millie for translating. Agradecemos a los modelos por estar aquí. Pueden preguntar ellas cómo se sintieron. Agradecerle a Millie por traducir. Thank you for your time and enjoy the rest of the weekend, and I'll see you soon. Gracias, y que disfruten el fin de semana. Okay, take a tip, but you gotta go.